Muchachos, ¿ustedes me estaban escuchando o no? ¿Cierto que no? No, no, No. señor. No, bueno, ahora sí. Muy buenas noches, comenzamos la clase de hoy. La idea es desarrollar un tema que sea necesario una teoría. Eh, es necesario tener unos conocimientos claros del tema para poder abarcar lo que es ser un promotor de convivencia, ¿sí? Entonces, en la clase de hoy va a ser un poco teórica, un poco de lectura. Vamos a abarcar unos temas que es necesario. Eh, Iniciamos, digamos, haciéndonos la pregunta, ¿qué es un promotor de convivencia? O sea, ¿qué realiza una persona digamos, que obtiene un título o que se desenvuelve como promotor de convivencia? Entonces, digamos que una persona que va a facilitar, va a ayudar, va a solucionar, ¿sí? Entonces, para tener claro esto, tenemos que, digamos, tener un conocimiento, ¿sí? Ese conocimiento nos va a dar un contexto y una propiedad para poder desenvolvernos con la comunidad. Entonces, tenemos que hacerlo a través del conocimiento y a través del ejemplo. Entonces, vamos a verificar qué necesitamos saber o ser para poder, digamos, hacer una promoción o poder mediar o conciliar algunas situaciones. ¿Listo? Entonces, para hacer esto, vamos a abarcar la ley 1801. Pero esta ley tenemos que tenerla, digamos, en segunda instancia la vamos a verificar el día de mañana. Lo que es la ley 1801, lo que es la ley 2000 y la 2054. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una base que nos sustente ese conocimiento con el que vamos a realizar digamos, los procedimientos, con el que vamos a desenvolver todo el tema de convivencia, los comportamientos contrarios a la convivencia y, digamos, las situaciones que se presentan que atañen, digamos, que haya una mediación o una conciliación, ¿sí? Pero para tener nosotros, digamos, esta base o para poder desenvolvernos con esta ley tenemos que tener la base de la Constitución, ya que la Constitución es norma de normas, de ella se desprenden todas las otras leyes, ¿cierto? Entonces, decíamos que aquí la ley 1801, la 2000, la 2054 es una herramienta que nos va a ayudar a resolver unos conflictos que afectan a la convivencia, evitando que trasciendan a un problema y evitar unas conductas y unas consecuencias. Eso es lo que vamos a tratar de ser nosotros como promotores. Tratar de evitar que una situación que no es tan grave en el momento no se vaya a una instancia más grande, no vaya a ese comportamiento a realizar un asesinato, ¿sí? Para infringir una norma más grande que las situaciones que estamos viendo ahorita. Digamos, son contravenciones, comportamientos, no se vayan más allá. Entonces, para ello tenemos que, digamos, enmarcarnos nuestro actuar en ser un ciudadano ejemplar. Algunos compañeros dirán, bueno, pero a mí ¿de qué me sirve todo esto que me está diciendo? Vamos, en un examen le van a hacer una prueba donde le dicen que usted va a atender un caso, donde usted va a llegar a una casa, a una vivienda, y va a atender una situación particular. Entonces necesitamos tener tu presente cuáles son los derechos, cuáles son los deberes, cómo está estipulado digamos, la mediación, cómo está estipulado, qué es una conciliación, qué es una mediación, cómo se deben abarcar los temas y si las instancias ya logran acordar, qué sucedería después, ¿cierto? Entonces vamos a irnos primero a la Constitución Política de Colombia. Entonces vamos a mirar algo que es muy bonito, parece un poema, que es el preámbulo de la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Este preámbulo entonces nos dice dice, en ejercicio de su poder soberano, ¿sí? Porque la soberanía es del pueblo, ¿no? Entonces, en ejercicio de su poder soberano, representado por los delegatarios, ¿sí? Por eso es que la voz del presidente o la voz de un senador o la voz digamos, de un gobernante, un alcalde, va a ser la voz de todo el pueblo, porque nosotros lo delegamos a ellos para que nos representen, ¿sí? Representado por sus delegatarios, ¿sí? A la Asamblea Nacional Constituyente invocando la protección de Dios. Anteriormente en las otras constituciones o en las otras leyes, nosotros nos desprendemos de una norma que está organizada desde Roma, ¿sí?
y siempre colocaban que la ley era la voz de Dios, que Dios era el que daba las leyes. Pero aquí en esta Constitución sí invocan a Dios, pero están diciendo que el hombre es el que toma las decisiones, pero invocando la protección, solamente la protección de Dios para realizar las cosas bien, bien hechas. ¿Listo? Y con el fin de fortalecer la unidad de la nación. ¿Alguien se acordaba qué significaba la palabra nación? Algún muchacho de la clase que vimos al principio. ¿Se acuerda que había país, había nación? Es una comunidad social o una organización. Sí, bueno, ese es básicamente como el gobierno. Bueno, el gobierno es los que lo representan. La nación son los que nacieron en ese territorio. Nación, ¿listo? La unidad de la nación. Entonces, básicamente, aquí nos van a hablar de la comunidad que está dentro del territorio, para protegerla y mantenerla unida. O sea, la esencia de la Constitución y la esencia de un Estado es mantener unido a su pueblo. ¿Listo? Y asegurar que a sus integrantes. Miren lo que tenemos que asegurarle. O sea, lo que la Constitución tiene que asegurarle y en representación al gobierno y al Estado, ¿no? La vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, la paz. Listo, todo esto se hace dentro de un marco jurídico, democrático, participativo. ¿Listo? Que garantice un orden público. Entonces, algunos dirán, bueno, pero ¿por qué el profe hoy comenzó a hablar tanto de la Constitución y está leyendo tanto y va como... Esto es lo que nosotros como representantes, digamos, de una institución, vamos a garantizar. Entonces, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a garantizar, porque si no sabemos lo que vamos a garantizar, ¿cómo lo hacemos? Si no sabemos el qué, cómo vamos a tener el cómo, ¿no? Listo. Participativo, que garantice el orden público, económico, social y justo. Mira esa palabra, social y justo. Y comprometido a impulsar la integración de la comunidad. Mire que vuelve y nos dice, la comunidad debe estar junta. Tenemos que ayudar todos los que estamos dentro de la comunidad, todos los que estamos dentro del país, tenemos que ayudar a estar unidos, ¿cierto? De la comunidad latinoamericana. Listo, decreta, sanciona y promulga. Esas tres palabras tenemos que tenerlas presentes. Pueden ser una pregunta, ¿sí? Esas tres palabras pueden ser la respuesta. Si nos dicen, el presidente firmó una ley, ¿sí? La cual la realizó el Congreso de la República. En la acción que realizó el presidente, ¿qué hizo? ¿Decretó, sancionó o promulgó con la firma? Eso puede ser una pregunta. Decretó. Sancionó. ¿Y en quién fue la que contestó? Yo. Vicky, bien, muy bien. Sancionó. Decreta, el que decreta es el Congreso es el que hace la norma, la decreta. La sanción es el presidente porque le da el visto bueno, coloca la rúbrica, es el que la firma. ¿Listo? Cuando se activa. Ujú. Sí, y la promulga el presidente también, pero a través de unas oficinas o de unos ministerios, porque la va a hacer que digamos, toda la población del país se entere de esa ley. Entonces la promulga, hace que todos se enteren de la ley. ¿Listo? Bueno, y dice que toda la Asamblea Constituyente y eso decretaron, sancionaron y promulgaron la siguiente Constitución Política, que es la Constitución de 1991. ¿No? Bueno, tenemos que tener claro que esta es la Constitución que nos rige en el momento y que es la que vamos a hacer valer. ¿No? Ahora viene, Profe, una pregunta. sí, señorita, ¿Qué significa promulgar? promulgar es, o sea, hacer que la vean, o sea, de pro es extender, ¿cierto? Promulgar, hacer público eso, que todos la vean, que todos se enteren y que todos tengan presente qué es lo que hay dentro de esa norma. Entonces, todas las leyes se promulgan por eso. Tienen que, y duran 6 meses, bueno, en mayor parte, 6 meses después de sancionada para comenzar a regir. Ese tiempo de los 6 meses es para hacer eso, para, digamos, socializarla, para que todos los ciudadanos tengan conocimiento de esa norma. Eso es un paso a paso que se debe tomar. Por ejemplo,
Decretar, también hay un paso a paso. Hay unas cámaras y hacen unas sesiones. Hacen 4 sesiones para sacar una ley. Y cuando es una ley estatutaria, hacen 8, digamos, reuniones, ¿sí? 8 vueltas da la ley. Pero eso ya es tema de organización de ellos. Sanciona es solamente la firma del presidente, que él dice que sí está bien la ley, que él la apoya, ¿sí? Da el visto bueno. Y luego promulgar es socializarla, es distribuirla entre todos. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a otro poema. La Constitución Política de Colombia, la de 1991, es muy bonita, muy bonita. Lo que pasa es que no se aplica como debe ser, pero es algo que si lo leemos a fondo, no necesitaríamos, digamos, cambiar mucho. Todo, digamos, mayor parte de los ciudadanos quieren que se cambie la Constitución, pero la Constitución está bien redactada, está bien. Hay una que otra cosita que le han ido acomodando, pero está muy bien. Bueno, el artículo 1, entonces dice, Colombia es un Estado social de derecho. ¿Sí? Decíamos que es social de derecho. En la primera clase yo lo dije. Entonces, vamos a ponerlo. Social, la palabra social es de todos, ¿cierto? Y derecho, digamos, es las garantías que tenemos. Entonces, es un Estado social de derecho, garantiza que todos sus, digamos, todos los miembros del Estado, todos los que pertenecen a la población, van a tener los mismos derechos y van a poder opinar en las decisiones de su Estado. ¿Listo? Está organizado de forma de república unitaria. ¿Se acuerdan qué es república unitaria? ¿Sí? Bueno, que los recursos van a ir a digamos, a una base y desde ahí se van a tomar las determinaciones. Y la representación del país va a ser el presidente, una república unitaria. ¿Listo? Descentralizada. Acordémonos que tenemos departamentos, ¿sí? Y esos departamentos van a tener algunas autonomías, digamos, fiscales, digamos, algunos tienen unos impuestos diferentes, ¿cierto? Se manejan de diferente forma. Democrática y participativa. Entonces hablamos que es un deber participar, es un deber estar activo en la democracia del país. ¿Listo? Pluralista. ¿Quién me dice a qué se refiere esta palabra aquí en el artículo? ¿Quién me ayuda? Para todos. Para todos, de plural, todos. Entonces aquí lo que quiere decir es que ninguna etnia va a quedar por fuera. Ningún, bueno, raizal, palenquero, afrodescendientes, ¿sí? Afrocolombianos, ninguno de ellos va a quedar por fuera, digamos, de la norma. A todos ellos también se les va a garantizar los derechos y los principios que tiene el Estado, a todos ellos. ¿Listo? Bueno, entonces después dice, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. Yo les decía varias clases anteriores que lo base, lo fundamental de una persona es tener la dignidad humana. Si no tiene dignidad humana, no tiene nada como persona. ¿Listo? En el trabajo y la solidaridad. Esta palabra nos la van a recalcar mucho, mucho durante toda la Constitución. Los habitantes, los ciudadanos de Colombia, están llamados a tener esto muy presente y está desde la Constitución, que es un deber. Hay que ser solidario. ¿Listo? La prevalencia del interés general. O sea, acá decimos que el interés general prima por encima del particular. ¿Listo? ¿Sí tienen claro esto? Esto también tiene que tenerlo muy presente para el examen de competencias ciudadanas. Siempre hay unas situaciones que colocan, señor, Profe, ¿sí? buenas noches, qué pena acá de ingresar, pero es que estaba por ahí preparando la moto, que Ah, no, para no. trabajar de día 6. Listo, no, tranquilo, tranquilo. Hasta ahora vamos iniciando. Entonces, esto de la prevalencia del interés general va más allá. Entonces, hay unas preguntas en competencia ciudadana que nos dicen, se necesita construir una vía que va a beneficiar a toda una comunidad, ¿sí? A 5.000 habitantes, digamos. Pero por la ruta que va esa vía, hay una vivienda pequeña
donde vive una ciudadana. ¿Sí? Entonces dice que qué hacer, que si la dejamos que ella continúe con su vivienda ahí, o si el gobierno puede, digamos, tomar ese predio, reubicar a esa persona e indemnizarla, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a tener en cuenta esto. Va a prevalecer el interés general, el interés de todos, por encima del particular. Ahora vamos aquí. Entonces, artículo 2, son fines esenciales del Estado. Entonces, esto es digamos, las obligaciones que tiene el Estado para con la comunidad. Esto es lo que se debe garantizar, esto es lo que él debe hacer, o sea, ese es el trabajo del Estado y en representación del gobierno. El gobierno es el que tiene que ejercer, el que tiene que realizar esto. Entonces dice, servir a la comunidad. Mire que desde la Constitución, desde el artículo 2, ya está diciendo, los gobernantes son para que les sirvan a la comunidad, para que ayuden a la comunidad. ¿Listo? Promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios. Entonces, los principios eran los que decíamos aquí anteriormente. ¿Sí? Entonces, los principios es que sea democrático, que sea participativo, que sea pluralista. ¿Sí? Eso. Entonces, vamos a promover eso. ¿Listo? Los derechos y los deberes consagrados en la Constitución. Entonces, las autoridades o las instituciones que son representación del Estado van a vigilar y van a proteger y van a hacer que se cumpla esto. Los derechos y los deberes de los ciudadanos. ¿Listo? Facilitar la participación de todos en las decisiones que afectan económica, política, administrativa y cultural de la nación. Entonces decíamos que, esto ya lo decía aquí en el artículo 1, que somos un Estado social de derecho. Entonces, al ser Estado social de derecho, vamos a velar por todos, pero todos vamos a decidir. Somos un grupo que vamos a tomar una determinación. Que lo hacemos para no ir todos a sentarnos en una mesa y discutir días y días qué es lo que sucede. Entonces, si todos nos sentamos en la mesa, ¿quién trabaja? ¿Quién produce? Entonces, lo que hacemos es, nombramos unos, acá decía unos delegatarios, ¿cierto? ¿Es que lo dice? Sí, acá en el preámbulo. Unos delegatarios. Vamos a nombrar unas personas para que esas personas sean la voz de nosotros. Entonces, cuando hable esa persona, está hablando por 10.000 personas más. Y esas 10.000 personas le dieron un voto de confianza. Le dijeron, sí, usted me representa, yo quiero que usted hable por mí. Usted habla mejor y tiene tiempo y lo vamos a asignar allá para que hable por mí. Entonces, eso es lo que se hace, digamos, en la organización para tomar las decisiones. En realidad las decisiones las toma todo el pueblo, solo que lo hace en representación de unos cuantos que, o sea, que fueron votados o que fueron designados para ello. O sea, a ellos se les otorgó, digamos, ese puesto y se les dio esa facultad de poder decidir y de opinar por los demás que están trabajando en el momento. ¿Listo? ¿Dónde vamos? Vamos a poner 2. Entonces, dice que defender la independencia nacional. Entonces, el Estado va a hacer eso a través de unas instituciones que tiene él. Por ejemplo, si vamos a defender, digamos, el espacio aéreo, ¿a qué institución enviamos? ¿Quién me dice? La Fuerza Aérea. Y si yo necesito cubrir o defender, digamos, mi independencia en marítimo o fluvial, ¿a quién envío? La Armada, profe. La Marina, el Ejército. ¿Listo? ¿Listo? Y si yo necesito cubrir o proteger mi soberanía, mi independencia, mis territorios, mis límites, ¿cierto? Por tierra, ¿a quién enviaría? Al Ejército. Al ejército. Listo. Ahora, no es función de la institución de la policía velar, digamos, la soberanía, pero sí en varias ocasiones son la institución que está representando. Entonces, en algunas ocasiones, en fluvial, en marítima y por territorio, por tierra, Pero no. tierra, está haciendo presencia, más no es su función la soberanía porque es de las fuerzas militares, ¿cierto? Pero va a hacer esa función también de vigilar y proteger, digamos, la independencia nacional. Mantener la Profe. integridad, señor.
Qué pena, es que el ejército es un cuerpo armado, está precisamente hecho para eso, para que proteja la soberanía, los mares, tierra, aire. Y la Sí, policía es un cuerpo civil armado. eso. Entonces, en el artículo 216 nos mencionan el artículo 216 de la Constitución, nos mencionan eso, que hay unas fuerzas militares y una fuerza de policía, nos lo nombran ahí. En el 217 nos nombran que el ejército es el que va a velar por la soberanía, va a velar por el territorio nacional. Y en el 218 le dan la misión a la policía, que es la que va a mantener el orden, va a mantener las Orden condiciones público. necesarias para mantener la paz. O sea, que la esencia de la policía es tranquilidad, ofrecer tranquilidad, ¿sí? Y la del ejército es vigilar que ninguno viole, digamos, ese orden o ese territorio, esos límites que tenemos. ¿Listo? Sí, porque es que la policía está encargada de velar, mirar de que el ciudadano cumpla bien sus derechos y sus deberes como ciudadano. Listo. Es lo que hasta yo me había entendido, Leo. Sí, señor. Sí, señor. Está muy bien. Bueno, mantener la integridad territorial. Bueno, ahí tiene unas instituciones. Y asegurar la convivencia pacífica. Esto sí ya le toca a la Policía Nacional, mantener la convivencia pacífica. Y es aquí, y la vigencia de un orden justo. Entonces, por eso tenemos las ramas del poder, ¿sí? La ejecutiva se encarga de mantener ese orden, la judicial de decretar, de hacer las normas, ¿cierto? La legislativa, sí, la legislativa, de hacer las normas. Entonces, cada entidad tiene una función, pero va a ser la representación del Estado, ¿no? Seguimos aquí. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia. Entonces, ahí dice, esas instituciones como representantes del Estado, del gobierno, van a velar y están obligadas, o sea, están dadas a servir, están obligadas a servirle a la comunidad y van a ayudarlas a cuidar algo. Entonces, ¿qué es lo que van a cuidar? Van a cuidar la vida, la honra, los bienes, las creencias, los derechos y las libertades de los ciudadanos. Entonces, muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué esta comunidad se queja tanto? ¿Por qué hace tanto paro? ¿Por qué piden y piden y solamente piden? Resulta que desde la Constitución se están marcando qué es lo que debe hacer el Estado. Y si el Estado está fallando en una de esas cuestiones, ellos pueden exigir y pueden hacer, digamos, una veeduría si se está cumpliendo los fines esenciales del Estado. ¿Listo? Y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares. Entonces, mire, hay unos deberes de los ciudadanos y unos deberes del Estado. Entonces, las instituciones van a hacer que eso se garantice. Por ejemplo, hay unos, digamos, unos organismos autónomos, Contraloría y Procuraduría. Ellos lo que van a hacer es que van a vigilar que el Estado sí esté cumpliendo su función bien como debe ser, si no se están robando los recursos y si no se están extralimitando en sus funciones. ¿Listo? Aquí hay un diagrama donde muestran bien los fines esenciales del Estado. Esto yo lo tomé de la Constitución de Legis. ¿Listo? Y aquí es como para mostrarlo, digamos, en una forma organizada. Esta imagen yo se la voy a enviar. Es importante saber qué es lo que tiene que garantizar el Estado para uno poder hablar con propiedad ante la comunidad, digamos, ante otro ciudadano que esté de pronto de una forma violenta, opinando o insultando. Si yo tengo propiedad, si tengo conocimiento, voy a poder enmarcar mi actuar bien, voy a poder, digamos, ser un pacificador, controlar a ese ciudadano, pero con conocimiento y con ejemplo, ¿cierto? Porque ante todo tenemos que ser un ciudadano ejemplar. Tenemos que demostrar una postura, un conocimiento y, digamos, un juicio que represente lo que nosotros estamos siendo en ese momento, ¿no? Profe, qué pena, lo que pasa es que tengo un problemita. Sí, señor. Es que para acá, para donde yo estoy, está lloviznando, está tronando. ¿Será que Ah, lo puedo listo, mirar mañana en clase? listo, De igual listo. manera, yo ya envío fotos al grupo, profe. No, no, yo le envío ahorita el link. Yo le envío el link cuando la grabe, cuando la guarde, yo le envío el link. Listo, ¿Listo? Es profe, Jorman, gracias, qué ¿cierto? pena. No, Sí, no, señor. listo, listo.
Bueno, entonces vamos a ver otra, digamos, otra obligación que tiene el Estado. El artículo 7 dice, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica, cultural de la nación colombiana. Entonces, aquí decíamos que nosotros tenemos mucha diversidad. Tenemos raizales, afrocolombianos, afrodescendientes, palenqueros, cimarrones, tenemos etnias, hay muchas, motilón, guayú, ¿sí? Hay diferentes culturas, diferentes pensamientos, diferentes idiomas, diferente, digamos, población. Entonces, el Estado tiene que garantizarle a todos, cada uno de ellos, que se les va a respetar, digamos, sus creencias, su idioma, su forma de vivir, ¿cierto? La primera clase que hablamos de estructura del Estado, yo les dije que ellos tenían 4 autonomías. ¿Quién se acuerda de las 4 autonomías? Bueno, entonces, digamos, las etnias o los indígenas en Colombia tienen 4 autonomías. Tienen autonomía de territorio, autonomía de gobierno, autonomía de justicia y autonomía de cultura. ¿Cierto? Entonces, por eso es que a veces uno dice, pero por qué no dejaron hacer el procedimiento? ¿Por qué los indígenas, el mamo, obstruyó la justicia? Resulta que desde la Constitución ellos tienen una autonomía y es legal lo que ellos están haciendo, ¿sí? Ellos tienen la ley madre, que esa ley va antes de la ley, bueno, digamos que un sopeso igual, porque nada va por encima de la Constitución, ni ellos pueden hacer algo que vaya en contra de la Constitución, pero es propiamente de ellos. Entonces son 2 leyes que van a la par. ¿Listo? Entonces el Estado tiene que reconocer y garantizar eso. Tiene que garantizar siempre las autonomías que tienen ellos y garantizar que a todos esos pueblos, por igual, no se les viole, digamos, los derechos que tienen como ciudadanos. Viene otra obligación que tiene el Estado. Bueno, el Estado y las personas, de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Entonces, aquí viene otra situación, lo que respecta a los páramos, lo que respecta, digamos, a esas zonas donde hay demasiada, digamos, importancia natural. El Estado tiene que vigilar y proteger eso. Pero los ciudadanos tienen que exigir, tienen que hacer veeduría, tienen que verificar, aunque es una cuestión muy complicada porque somos el primer país en el mundo con más asesinatos de líderes sociales de la historia, no solamente de este año, de la historia, el número 1 en todo el mundo somos nosotros. Pero hay que hacer una veeduría, hay que hacer, digamos, una verificación. Desde la Constitución nos están obligando. Mire, es una obligación del Estado y de los ciudadanos, de las personas de Colombia, a, proteger las riquezas naturales. Bueno, ahora viene una parte fundamental, que vienen los derechos de las personas. El Estado tiene que garantizar esos derechos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que hay unos derechos de primera generación, otros de segunda y otros de tercera generación. Se están creando los de cuarta generación, pero eso es un proceso que todavía no está estipulado, no está tipificado. ¿Qué son los de primera generación? Primera generación son los derechos que una persona necesita desde el momento de que fue concebido, ¿sí? Que se le proteja y se le garantice. ¿Por qué? Porque son esenciales para mantener la dignidad humana. Acordémonos que si perdemos la dignidad, perdemos nuestra esencia como humano, como persona. Entonces, ¿cuáles son esos derechos? Digamos, son unos derechos que van enmarcados desde el artículo 11 al 41. Son los derechos fundamentales de las personas, ¿cierto? Entonces, en ellos podemos enmarcar, hay bastantes derechos. Digamos, de los más importantes, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, ¿cierto? El derecho a la libre conciencia, bueno, eso hace parte de la libertad. Entonces, todos estos derechos se nos tienen que garantizar para poder tener una dignidad humana, para ser propiamente humanos, para ser un ciudadano de este país. Esto lo hacemos, todo esto que estamos haciendo, todo este recorderis, ¿con qué esencia hacemos esto?
Recordemos que en las competencias ciudadanas nos van a verificar tres, digamos, tres ámbitos, ¿cierto? Entonces, está el pensamiento sistémico, que es verificar si las cosas llevan un normal, digamos, secuencia, un normal desarrollo, ¿cierto? El pensamiento analítico es el pensamiento de verificar si la situación fue resuelta de la manera que debía ser. Y es a ver si yo puedo dar un punto de opinión de esa situación. Pero hay un, digamos, un pensamiento, un ámbito que se llama el multiperspectivismo, que es ponerme en los zapatos del otro. Entonces, todo esto que estamos haciendo con la Constitución es para enmarcarnos a usted como ciudadano y a usted como representante de una institución. Entonces, como yo soy representante de una institución, yo tengo que garantizar esto, yo tengo que velar por esto, yo tengo que proteger esto, yo tengo que ayudar a que suceda esto, garantizando los fines del Estado, los fines esenciales del Estado, garantizando los derechos humanos, garantizando la dignidad humana, ¿cierto? Entonces, para eso es que estamos haciendo todo este contexto. Este es teórico, es un poquito, digamos, ladrillo, pero se va desenvolviendo poco a poco. Entonces, digamos, todos los derechos fundamentales son 30, ¿no? Entonces van desde el 11 al 41. ¿Listo? Estos derechos fundamentales, vuelvo y digo, son los que garantizan la dignidad de la persona. Si la persona pierde su, digamos, su libertad, pierde su dignidad. Una persona que está metida en un calabozo, que está secuestrada o con grilletes, ya perdió su dignidad humana, ¿cierto? Y toca que el Estado le restablezca esa dignidad humana. Listo. Entonces podemos hablar de algunos derechos, de la libertad, de la vida, el libre desarrollo, ¿sí? Digamos, acá están los derechos de el artículo 16, que es, digamos, cómo me siento, cómo me expreso, que eso también es importante tenerlo como funcionario o como representante de una institución. Es muy importante, es vital tener presente eso. Nunca vamos a afectar a nadie por cómo piensa, por cómo siente, por cómo es atraído, por cómo se representa sexualmente. Nunca vamos, o por su cultura, por sus, digamos, creencias o filosofías. Nunca vamos a afectar a alguien por eso. Le vamos a respetar siempre esa dignidad humana. Están marcados desde la Constitución Política de Colombia. Están los derechos fundamentales y que van desde el artículo 11 al 41. Son 30 derechos fundamentales. Estos derechos son muy similares a los derechos que fueron promulgados después de la Segunda Guerra Mundial en 1948, ¿sí? Para garantizar que todas las personas tuvieran dignidad a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se le violaron los derechos, esa esencia de humano, esa dignidad humana se le violaron a la población judía, a la población de gitanos y a muchos afrodescendientes. Se les violó, digamos, esa dignidad humana. Y también a unas personas que eran, digamos, tenían unos retos especiales, tenían unas dificultades, o podemos decirlo que unas discapacidades, aunque esa no es la palabra, porque esas personas no son discapacitadas, tienen un reto especial. Deben hacer las cosas con un reto más grande que el de nosotros, pero no son discapacitadas, tienen muchas habilidades. Entonces, al violarse todo esto se violó en la Segunda Guerra Mundial y fue tan inhumano, ¿sí? Que la ONU se creó y promulgó la Declaración de Derechos Humanos. Son 30 también. Esos derechos se trató de hacer un, digamos, como, ¿qué le digo? No es una copia. Tratamos de transcribirlos a la Constitución Política de Colombia. Y se ha ido, digamos, se ha ido perfeccionando con el tiempo. Entonces, estos 30 derechos que tienen fundamentales son muy similares a los 30 derechos que están en la Declaración de los Derechos Universales. Acá vienen otros. Bueno, vamos a hacer otra claridad. Entonces, vamos aquí. Vamos a hacer una claridad aquí. Hay unos derechos, que son los derechos de los niños. Ellos no vienen enmarcados, digamos, en la Constitución, dentro de los derechos fundamentales como tal, porque ellos no están del artículo 11 al 41, ¿cierto? Ellos están un poquito más allá, otros más, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Que hay una prevalencia. ¿Por qué? Porque el Estado se maneja en equidad. ¿Sí se acuerda? ¿Quién me dice qué es equidad y qué es igualdad? ¿Quién me ayuda?
Y me ayuda un compañero que me ayude. Igualdad, le dan todo por igual, ¿verdad? Igualdad. Igualdad es por todo por igual. Listo. Sí, pues la palabra lo dice. Ujú. Y equidad es que le dan un poquito más a otro. Pero ¿a quién es el que le vamos a dar un poquito más? Al A que más lo los- necesite en el momento. Al que más necesite. Entonces yo identifico y tengo un juicio. Entonces yo digo, bueno, a esta persona le voy a dar, digamos, 5 pesos. A esta persona también le voy a dar 5 pesos, pero es que esta persona está un poquito más necesitada. Pues a esta le voy a dar lo mismo 5 pesos, pero le voy a dar otro poquito más para tratar de ayudarla. No llegando a malcriar a esa persona o dejándola que no se, sí, que no haga las cosas por sí misma. Pero sí hay que tratar de que todo sea en equidad. En equidad. Entonces, por esa cuestión de equidad, a los niños se les va a dar una prevalencia en los derechos. ¿Por qué? Porque el niño por sí solo es vulnerable. Él no tiene fuerza, él no tiene raciocinio, o sea, sí entiende, pero no tiene conocimiento complejo del mundo. Él a veces no sabe qué es bueno, qué es malo, o a veces un adulto se puede aprovechar de su inocencia, digámoslo de esa manera. No es que el niño no comprenda, es que el adulto lo engaña. Entonces, por esas situaciones que se presentan, que el niño va a ser vulnerable ante la sociedad, por esa situación, la Constitución en equidad le dice, bueno, los derechos de los niños van a ser prevalentes. No son más importantes, pero van a estar primero. Vamos a atender primero lo de los niños y luego sí lo de los grandes. Porque el niño está más propenso a ser engañado, a ser maltratado, a ser violado, ¿sí? Por su condición de niño. Todavía es muy inocente, no tiene fuerza para valerse por sí mismo. Entonces, por eso le van a dar, digamos, una prevalencia. Entonces, por eso acá en los derechos fundamentales salen los derechos de los niños. Pero en la Constitución vamos a mirar del artículo 11 al 41 y no vamos a encontrarlos. No vamos a encontrar esos derechos que están aquí. Estos derechos, ¿dónde están organizados de esa forma? De esa manera, en esta Constitución. Aquí trae, digamos, unos mapas, unos organigramas, donde muestran todo eso. Esta es la edición para universitarios y la explica muy bien. Si ustedes la pueden conseguir, sería bueno, sería muy bueno. ¿Por qué? Porque ella le explica y le deja un espacio para hacer anotaciones. Usted puede ver la clase, y puede leer y toma sus apuntes ahí mismo. Tiene digamos, los mapas conceptuales para que organicen las ideas y es más fácil aprender. Bueno, entonces decíamos que los derechos de los niños no están del artículo 11 al 41, pero aquí en esta Constitución, como es actualizada, como se le dio la prevalencia a los derechos de los niños, se incluyen. Entonces, todo lo que hablemos de niños es fundamental. Como si fuera un derecho fundamental. Es lo primero que vamos a velar y lo primero que vamos a mirar. ¿Listo? Mirábamos aquí que la habeas corpus. ¿Por qué la habeas corpus? La habeas corpus es cuando una persona está, digamos, prisionera, está retenida, pero cree estarlo de alguna manera, digamos, injusta. Entonces, si a mí me encierran, digámoslo así, coloquialmente, a mí me encierran, pero es algo injusto, pues yo pierdo mi dignidad humana. Y si pierdo mi dignidad como persona, pues está afectando mis derechos fundamentales, ¿cierto? Y el Estado me tiene que garantizar a mí esos derechos. Entonces, porque eso está marcado acá en derechos fundamentales. Digamos, esto se hace muy necesario para responder competencias ciudadanas. Se hace muy necesario para un tema que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de la ley 1801 y vamos a hablar, digamos, de las categorías jurídicas, vamos a hablar cómo se hace una mediación, ¿sí? Para qué funciona la conciliación. Pero si no tenemos claro estas bases, por eso quería hoy recalcar esto, no vamos a entender o no vamos a hacer nuestro trabajo de una forma, digamos, excelente, efectiva y eficaz, ¿cierto? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí siguen los derechos, digamos, se llaman de segunda generación. Estos derechos de segunda generación son 35 derechos. Entonces, sabemos que los fundamentales son 30, del 11 al 41, estos son 35, ¿cierto? Van 31, van al 76, ¿cierto? Estos derechos, ¿qué son? Yo ya tengo garantizada mi dignidad humana. Ahora yo me necesito interactuar en sociedad. Entonces, estos derechos me van a garantizar eso, que yo no voy a ser ni más, pero tampoco mucho menos que los demás. Voy a ser igual que los demás
yo tengo los mismos derechos y voy a desenvolverme, digamos, en una comunidad. Entonces, estos derechos van a proteger a comunidades, a grupos de personas, a todos como un solo conjunto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el derecho a la vida, derecho a la familia, digo, perdón, derecho a la familia. Es un derecho de segunda generación porque ya me están respetando a mí como un ser, me están diciendo que yo tengo derecho a ser libre, que tengo derecho a vivir, que tengo derecho a manifestarme o expresarme de la forma que yo considere, respetando a los demás, ¿no? Ahora yo tengo mi derecho a unirme a otra persona y a ser familia, ¿cierto? Entonces, por eso son de segunda generación, porque ya me garantizaron los de primera generación, los que son fundamentales, y ahora me van a garantizar algo que va, digamos, en segundo plano, podemos decirlo de esa manera, segunda generación, ¿listo? Y de tercero vendrían los derechos de medio ambiente, que son los de tercera generación, son 5 derechos nomás. Estos derechos van a proteger siempre, digamos, a los recursos, van a proteger también. Acá hay una palabrita que es importante. No es lo mismo decir el medio ambiente al decir al ambiente sano. El medio ambiente habla de garantizar que los arbolitos, los ríos, los bosques, los lagos estén bien. Ese es el medio ambiente, ¿cierto? Estén bien. El ambiente sano es garantizar que en una ciudad el aire no esté todo contaminado, que en un lugar no haya mucho ruido, que en un lugar no hayan por todos lados carteles de política con todos los colores y todas las palabras y todas las promesas que pueden hacer, ¿cierto? El ambiente sano es que me respeten a mí poder vivir tranquilamente en, digamos, en el lugar, en el contorno en el que yo vivo. Es diferente el ambiente sano al medio ambiente, ¿cierto? Pero se marcan juntos, porque si hay un medio ambiente, debe haber un ambiente sano. Y si hay un ambiente sano, debería haber medio ambiente, digamos, en óptimas condiciones. Va muy, muy de la par. ¿Sí, sí me di a entender bien? Sí, señor. Profe. Sí. Ujú. Listo. Voy un poquito corriendo, pero es que esto es bastante ladrillo, es bastante, y quiero que lo vayan comprendiendo. Bueno, ahora sí, dijimos que los principios, las obligaciones, los deberes del Estado, ¿cierto? Que tiene que garantizar las libertades, las garantías y la libertad y las garantías y los derechos de las personas, ¿listo? Tiene que garantizarme los derechos fundamentales que van enmarcados en la dignidad humana, los derechos de segunda generación que van en la sociedad y los de tercera generación que son con el ambiente. Entonces, esto decimos, uff, esto está muy lindo. Yo puedo exigir, yo puedo pelear, yo puedo, ¿cierto? Entonces, mire, tanto poder en la palma de mi mano, ¿cierto? El ciudadano se cree que yo puedo pelearle al Estado por todo lo que quiera, ¿cierto? Pero acá hay un pequeñito problema. Bueno, no es un problema, es una condición. Entonces, la condición es esta. ¿Quién me puede leer? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Vi, Spider-Man, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que como lo dice Spider-Man en la película, ya tenemos todos los derechos, ya tenemos todo lo que nos tiene que dar el Estado. Tenemos un gran poder en nuestra mano para pelearle al Estado, listo, muy bien. Pero ese poder lleva una responsabilidad. Ahora vamos a hablar de las responsabilidades. Entonces, no hay derecho que sea absoluto. Yo no puedo decir, es que usted me tiene que asegurar a mí mi libre locomoción, sea como sea. No, porque el Estado, para mantener el interés general, ¿se acuerda lo que decían por allá? Que prevalece el interés general, le puede restringir, no eliminar, no suprimir, restringir. En derecho las palabras son muy importantes. Una palabra que se la cambien le cambia todo el sentido de la frase. Si yo le digo, le vamos a eliminar un derecho, es, o sea, Quita. por completo, por completo. Pero si yo le digo, se lo vamos a restringir, quiere decir que yo sí se lo garantizo siempre, se lo doy. Pero por este momento, espere un poquitico, ¿sí? No podríamos decir, por ejemplo, bueno, aunque sí, alguien me podría decir, pero es que cómo me va a restringir un poquitico la vida. O sea, me va a matar un ratico y me va a volver a revivir. Pero yo le puedo decir que sí se puede restringir el derecho. ¿Cómo? En que a un ciudadano que está atentando, digamos,
a un terrorista que está atentando contra la vida de otro, yo lo puedo, digamos, o que me está disparando, yo le puedo disparar y lo puedo matar. Y yo no voy a pagar porque yo soy representante, digamos, de una institución. Como yo como policía voy y el ciudadano está y me dispara, yo le disparo y lo mato. ¿Sí? El Estado tiene que garantizarle la vida a ese señor. Pero como fue una causal de que él estaba haciendo algo que no es debido, le restringen ese derecho. O sea, le dan un peso jurídico a lo que yo hice y van a decir que sí está bien lo que yo hice. Entonces, ¿fue absoluto el derecho a la vida de él? No. ¿Por qué? Legítima defensa. Porque él no cumplió con su deber de ser un buen ciudadano. Pues como él no cumplió el deber, pues el Estado le restringió un poquito el derecho. ¿Sí me voy a entender así o no? Entonces, podemos decir, bueno, la libertad es un derecho fundamental. Entonces, si en esta situación de la pandemia, ¿sí? Le decían, no salga de casa. No, es que yo tengo derecho a la libre locomoción, usted no me puede privar porque es un derecho fundamental y el derecho fundamental me daña la dignidad humana y nadie puede rebajar la dignidad humana y usted no me puede hacer eso, ¿sí? Resulta que, entonces yo le digo, listo, es un derecho fundamental, el Estado lo tiene que garantizar, tiene que velar por las libertades, derechos y garantías de los ciudadanos. Sí, muy bien todo, pero esos derechos no son absolutos, ellos llevan una responsabilidad. Resulta que si usted está contaminado de COVID y me sale a la calle, me contamina a los otros. Y algo decía en el preámbulo, era que decía, ¿el interés qué? Él me dice. Está feo. El interés general prevalece sobre el personal. Listo, listo. Entonces, eso es lo que le voy a decir. Entonces, bueno, yo le estoy respetando todo, pero usted tiene el deber de vigilar por el interés general, ¿cierto? Y yo también lo estoy vigilando por el interés general. Entonces, le voy a restringir un momentico ese derecho. Y lo hacen a través de un decreto, lo hacen a través de algunas, digamos, instancias o unas normas, ¿cierto? Pero todos los derechos se pueden restringir y todos los derechos van ligados a una responsabilidad, a un deber. Entonces lo que decía Spider-Man está muy bien, ¿cierto? Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, yo tengo el derecho a la vida, pero tengo que ayudar a que los otros tengan también el derecho a la vida, ¿cierto? Entonces, me estaban escribiendo. Listo, va unido a un deber, pero acá me escribí mal. Un deber. ¿Listo? A una obligación. Bueno, ahora vamos a mirar qué es deber y qué es obligación. Que sucede una cuestión porque a veces dicen, no, pero ese es deber mío, pero no es obligación. O es obligación. Entonces vamos a mirar qué es deber y qué es obligación. El deber es lo que a mí me marca que yo debería realizar. ¿Qué sucede? Que con el deber no hay una prisión. O sea, yo tengo el deber de votar. Pero si yo no voy a votación, ¿llegan a mi casa a capturarme? No, es deber, ¿cierto? Pero yo tengo la obligación de respetar la ley, digamos, de respetar el Código Penal colombiano. Y si yo violo ese Código Penal colombiano, ¿me toman en prisión? Sí, porque es obligación. Entonces, la obligación sí o sí la tiene que hacer, sí o sí la tiene que hacer, ¿sí? Y el deber lo puede hacer o no lo puede hacer, ¿sí? Debería hacerlo. Está todo estipulado que debe hacerlo. Pero si no lo hace, pues no hay, digamos, una consecuencia tan grave. En cambio, la obligación sí. Entonces, por ejemplo, yo decía una clase pasadas, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Tengo el micrófono prendido, ¿cierto? Como 3. Bueno, yo decía una clase pasadas, es que, oigan, tengan cuidado con la paz. Y yo le decía, ¿por qué? Porque la paz es un derecho, es un deber y es una obligación. Y entonces algunos decían, pero bueno, y deber y obligación es lo mismo. Y acá estamos viendo que no. Deber, si yo quiero lo cumplo o no. ¿Sí?
debería cumplirlo, pero si no lo cumplo no hay problema. Obligación, si yo no lo cumplo, voy a ser penalizado. Entonces la paz es un derecho de los ciudadanos vivir en paz. Ellos tienen el derecho de que se les garantice vivir en paz. Es un deber de los ciudadanos y del Estado trabajar para tener paz. ¿Sí? Si quieren lo hacen, si no quieren lo hacen. Pero es una obligación del Estado colombiano garantizar la paz. Entonces, por eso hay una pregunta en el examen que decía que el Tratado de Paz, ¿por qué si en el plebiscito se perdió? Aún lo hicieron, ¿cierto? Resulta que el plebiscito no se debió ni realizar, porque es un deber del Estado hacer la paz. Es un deber del Estado garantizar la paz. No tenía que hacerse el plebiscito, tenía que hacerse el tratado ya, porque era obligación de ellos. ¿Sí? El plebiscito lo hicieron como para hacer una connotación política de que no, sí, yo puedo ganar, o no, yo no puedo ganar. Sí. Pero en realidad es una obligación del Estado. O sea, no es si ellos quieren o no quieren. Ellos tienen que garantizar la paz, sí o sí tienen que garantizar la paz. Entonces, si nosotros vamos a representar a ese Estado, si vamos a representar, digamos, las instancias, ¿sí? La institución, tenemos que tener presente que es nuestra obligación hacer que los habitantes convivan en paz, que tengan una sana convivencia, que arreglen sus problemas, que no hayan diferencias, que no se asesinen, que no se lesionen. Es una obligación de nosotros. Estamos obligados a eso. Entonces, por eso en perfil decíamos que me interesa la vida de los demás. ¿Sí se acuerdan? Y decíamos que sí, siempre nos va a interesar. Siempre nos va a interesar. ¿Por qué? Porque estamos obligados desde la Constitución Política de Colombia a que nos interese, porque tenemos que velar y proteger y garantizar que haya la paz. ¿No? Ahora vamos aquí. Entonces, estaba muy bonito que teníamos derecho y podíamos exigir salir a la calle y tirar piedra y todo eso. Bueno, pero ahora viene esto. Tenemos que cumplir unos deberes como ciudadanos, que vamos a verlos. ¿Sí? Son los deberes y las obligaciones de los ciudadanos. Están en el artículo 95. El que quiera puede ir a la Constitución y lo mira. También hay un mapa sobre esos deberes. Entonces, dignificar la calidad de colombiano. Mire lo que dice, dignificar la calidad de colombiano. Listo, usted nació aquí, es colombiano, listo. Pero tiene que demostrar que usted es un ciudadano ejemplar, que esa calidad que le están dando a usted como colombiano la va a hacer valer en todas las instancias donde usted vaya. Había unos colombianos por allá que se fueron a un estadio, no sé dónde es, no sé en qué estadio fue, y era fuera del país. Y comenzaron a hablar con unas ciudadanas que eran, creo que chinas o japonés, o coreanas. Y comenzaron a decirle groserías. ¿Sí? Alguien que me diga cómo fue la situación. ¿Quién sabe de fútbol? Si no estoy mal, estaban en un estadio, pues como no sabían muy bien, no entendían pues el idioma, empezaron a decirles malas palabras para que ellos las repitieran y las grabaran, las subieran a internet y se volvieran virales. Pero Eso. pues eso es... Eso está mal hecho. Y entonces él podría decir, es que es mi libertad de expresión. Es que en las redes sociales yo puedo publicar lo que quiera. Es que me está violando mi privacidad porque esto es mío, este video es mío. Pero resulta que usted tiene una calidad de colombiano, que a usted le están dando un pasaporte y el que está firmando ahí es la República de Colombia, ¿cierto? Le están dando un permiso para que usted vaya y represente el país digamos, al Estado en otros países, ¿listo? Entonces, usted ahí está violando el primer deber que tiene como ciudadano, que es dignificar la calidad de colombiano. Nosotros donde vayamos siempre tenemos que demostrar que el colombiano es alguien ejemplar. Si no, no estamos garantizando el primer deber. Mire que está ahí. La Constitución está de 1991. Y todo el mundo sabe y tiene que tener conocimiento de la Constitución porque está escrito en la Constitución que en los colegios tienen que darle clases de Constitución. Y muchas personas ignoran esto. Desde el primer deber que tiene como ciudadano. Entonces, están lanzando piedras, están insultando, están ofendiendo. Usted dice, bueno, listo, venga. Yo le respeto sus derechos. Listo. Usted tiene derecho a hacer, digamos, protesta, ¿sí? A expresarse pacíficamente. Listo.
pero cúmplame el primer deber como ciudadano, que es dignificar la calidad de colombiano. Compórtese como debe comportarse un colombiano ejemplar. ¿Listo? Si yo le digo así, en buenos términos, yo estaría tratando de modificar un poquito la conducta, aunque la persona si está agresiva es más difícil, pero él me va a ver, venga, este señor tiene conocimiento, este señor sabe lo que está haciendo. Yo tengo que tener cuidado cómo me expreso con él y tengo que tener cuidado en lo que yo voy a hacer, porque si él sabe eso, la Constitución, que nadie la lee, él va a saber bien todo el Código Penal y él va a saber cómo meterme preso, ¿cierto? Entonces, mire lo importante que son unas cosas de estas que muchos dirán, este sí es aburridor hablando tanto de eso y leyendo, pero es tan importante, tan esencial, y esto es un librito que nos dieron a nosotros, y es como si fuera un poema, aquí está escrito todo. Lo que pasa es que no lo leemos y no lo sabemos aplicar. El día que nosotros tengamos la norma de nuestro lado, nadie va a poder contra nosotros, nadie. Listo, entonces, vamos con el segundo. Cumplir la Constitución y las leyes, todas las normas. Yo le voy a decir, venga, ciudadano, usted me está incumpliendo la Constitución en esto. Me está incumpliendo, digamos, el Código Penal en esto, porque usted está lesionando personas, ¿cierto? O está haciendo esto, ¿sí? Terrorismo, digamos. Entonces, el artículo tal, bueno. O le puedo decir, usted me está violando también el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ¿sí? En tal artículo, ¿cierto? Artículo 27, numeral 2, ¿cierto? Lanzar objetos contra personas que puedan ser lesionadas, ¿cierto? Entonces, si yo le enumero la Constitución, el Código Penal y el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y se lo enmarco a este muchacho, él va a decir, uy, yo tengo que tener cuidado con ese man, porque ese man no me va a dar a mi bolillo, no me va a pegar, ese man lo que me va a meter es un canazo, ¿cierto? Estoy hablando en palabras coloquiales para darme a entender bien. Entonces, mira lo importante de tener conocimiento, mira lo importante de saber la norma. Bueno, ahora digamos, bueno, no, yo ya sé eso, yo sé cómo desempeñarme, pero para el examen, si usted tiene claro los deberes, si tiene claro todo esto, en un examen le van a colocar una casuística, le van a colocar unas preguntas en competencias ciudadanas, y como usted tiene claro cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, cuáles son los fines esenciales del Estado, se va a decir, ah, no, aquí prevalece el interés general. Ah, no, pero es que mire, aquí se está dañando la dignidad humana. Ah, mire, pero es que este derecho es social. Entonces yo tengo que utilizar un mecanismo de protección de los derechos humanos, pero en el ámbito social, no en el ámbito particular, ¿cierto? Porque cambian. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Lo que es el derecho de petición, lo que tiene que ver con, digamos, todas las instancias que son de grupos colectivos, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Mire, vuelve y nos enmarcan. Yo le voy a decir, bueno, usted me está incumpliendo el primer deber, no está dignificando la calidad, digamos, de colombiano. Usted me está incumpliendo que no está normado en la Constitución y las leyes. Me está violando la Constitución, el Código Penal y el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿Listo? Ahora, pero encima de eso, usted está abusando de sus derechos y está restringiendo los derechos de los demás. ¿Sí? Yo nombrando todo esto, entonces yo le doy un poquito, le explico, ciudadano, es que mire, los derechos no son absolutos, los derechos pueden ser restringidos. ¿Quién los restringe? El Estado. ¿En representación de quién? De las instituciones. ¿Para qué? Para garantizar el interés general. ¿Y dónde está eso? Está en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? Si usted me dice, estudia para que no seas, yo le digo, yo sí estudié y soy, pero mire, yo sé lo que estoy haciendo, sé de lo que le hablo. ¿Listo? Bueno, obrar con el principio de solidaridad. Vuelve y nos enmarca. Siempre que le saca una pregunta a usted en el examen, que si vamos a aportar para la causa de San Andrés, que si vamos a aportar para los niños pobres, que si vamos a aportar, siempre sí, porque está marcado desde la Constitución que tenemos que ayudar a los demás. Somos solidarios y con equidad. Pilas con la equidad, porque pueden también enmarcándola en igualdad.
y si hay unas personas que están más vulnerables, tenemos que darle un poquito más. Entonces, la equidad es muy importante. ¿Listo? Ahora vamos aquí. Respetar y apoyar las autoridades para mantener la independencia y la integridad. Mire, el ciudadano ya me está violando como 5 deberes. Entonces yo le digo, venga, usted también está llamado a ayudarme a mantener la paz, ayudarme a mantener la convivencia. Usted está llamado a ayudarme a que no se informe el desorden. ¿Sí? ¿Dónde está eso? Artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, numeral 6, digamos, 6. Ahí está, que debemos apoyar a las autoridades a mantener la independencia y la integridad, ¿sí? Bueno, sigue otro, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Vuelvo y lo digo. Entonces, usted me está tirando piedras, usted me está golpeando. Venga, usted está bien, exija. Pero vamos a hablar, vamos a hacer una mesa de diálogo. Acá vamos a ser pacifistas. Usted como líder comunal, vamos, siéntese aquí, yo me siento como representación, no también como líder, ¿sí? Y vamos a dialogar y vamos a hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos hacerlo así? ¿Por qué no? Venga, porque es que usted está llamado a defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Usted tiene que garantizar también esa convivencia pacífica. ¿Sí? Entonces, yo con todo esto, si yo me lo sé, yo con todo esto voy a desarmar a cualquiera. ¿O qué me dicen? ¿Qué me dice Tamara? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Si yo tengo todos estos conocimientos, si yo me sé todos los deberes del ciudadano, me sé todos los derechos, y me sé toda la estructura del Estado, y me sé las normas y las leyes y los comportamientos que están haciendo las personas, ¿tú crees que yo no puedo desarmar, digamos, a alguien, pero con palabras? Sí, claro, teniendo todo el conocimiento adecuado, sí. ¿Qué lo puede hacer? Entonces, a eso es lo que los invito ahorita, y por eso estamos haciendo eso de promotor de convivencia, ¿sí? Esa es la esencia, de que ustedes sean multiplicadores de eso. Sí tenemos unos derechos, pero tenemos unos deberes, tenemos que tratar de ayudar al Estado también. El Estado tiene que garantizar unas cosas, tiene obligación de garantizar, pero tenemos que ayudarlo, porque nosotros somos ciudadanos también, tenemos que tratar de ayudarlo. ¿Listo? Bueno, entonces, participar en la vida política, cívica y comunitaria. Mire, vuelve otra vez la palabrita comunitaria. Esas preguntas de perfil que nos dicen que si nosotros vamos a ayudar a la iglesia, que si nosotros ayudamos en el parque a sembrar árboles, que sí, siempre sí, sí, porque desde la Constitución Política de Colombia está llevado a ser comunitario, ¿sí? A la vida política. Entonces, siempre que nos pregunten, ¿usted cree que su opinión es importante para eliminar la corrupción del país? Sí es importante. Ah, pero es que yo no puedo votar. No importa. Es importante lo que usted opine. Porque usted está dado a participar en la vida política. Aun cuando usted no lo haga, pero debe tener conocimiento. ¿Listo? Y la opinión de todos vale. Tarde o temprano vale. Por algún lado, así sea con nuestros familiares o por algún lado, pero vale nuestra opinión. ¿Listo? Propender al logro y al mantenimiento de la paz. Mire que lo teníamos allá. Lo teníamos allá en los derechos. Aquí ya lo tenemos en los deberes. Y en el preámbulo el Estado lo tiene como obligación. Entonces, listo, es obligación del Estado que me dé paz. ¿Sí? Es un derecho que yo merezco recibir paz. Pero es un deber que usted ayude a tener paz. ¿Listo? Colaborar con el buen funcionamiento de la administración de la justicia. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a que todas esas instancias, la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? O digamos, o los despachos judiciales puedan trabajar. ¿Cómo? Denunciando. ¿Cómo? No resguardando al delincuente. ¿Cómo? Brindando todo lo que esté en nuestras manos para ayudar que la justicia se dé como debería ser. ¿No? Ahora, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación del ambiente sano. ¿Se acuerda que era ambiente sano? ¿Qué me dice? Sin ruido. Eso. Bueno, así se lo puede, sin ruido, sin contaminación. Ese es el ambiente sano. ¿Y el medio ambiente?
que los arbolitos, los ríos, todo esté bien, que no haya contaminación ni calentamiento global, ¿cierto? Esa es la diferencia. Entonces tenemos que ayudar al ambiente sano. Si yo llego borracho a mi casa y pongo el picó, pongo el parlante a todo volumen, ¿estoy ayudando al ambiente sano? No. No, No, contaminación auditiva. no. Entonces, un ciudadano va a decirle, usted va a llegar y le va a decir, venga, colabóreme, porque es que hay un vecino suyo que está enfermo y el vecino del otro lado tiene que trabajar mañana, tiene que madrugar, a las 4:30 de la mañana se levanta a trabajar. Entonces, colabóreme. Oh, ¿por qué? Si está en mi casa y esto lo compré yo con mi plata y yo puedo hacer lo que quiera y yo tengo libertad. Listo, sí, señor. Usted tiene libertad de hacer lo que usted quiera. Usted, esa es su propiedad privada. Usted con sus recursos, con sus logísticos, con sus cosas, puede hacer lo que usted disponga. Muy bien, sí. Pero usted está incumpliendo los deberes como ciudadano. ¿Dónde están esos deberes? En el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, porque dice que vamos a propender a la conservación del ambiente sano. Además de eso, usted me está violando el artículo 33 de la ley 1801, haciendo ruidos, ¿sí?, que dañen la sana convivencia. Entonces, por eso usted va a ser acreedor a una orden de comparendo, que no es que yo le estoy pidiendo plata aquí, es que yo lo voy a mandar, lo voy a enviar a que usted compadezca a donde el inspector y le explique por qué está haciendo eso. ¿Listo? Puede ser que en esa situación le pongan una multa tipo 2, que la tipo 2 la puede usted conmutar. ¿Cómo la puede conmutar? Haciendo aseo en un parque, haciendo una actividad comunitaria, ¿sí? Y si no, tiene que pagarla. ¿Qué cuánto representa? Representa a 8 salarios diarios mínimos legales, ¿sí? Si yo le digo todo eso al señor, le manifiesto todo, le digo, pero podemos hacer una cosa. Usted me colabora bajándole el volumen, manteniéndolo de esa forma, usted disfruta en su ambiente, no molesta a los demás, y yo me voy y no ha pasado nada. Y que tenga, digamos, una buena noche, que se divierta. Si yo hablo con esa propiedad, si yo hablo de esa forma diplomática con ese ciudadano, pues no creo que no va a ser agresivo. Y si es agresivo, lo ignoro y chao, mañana le pongo el comparendo. Listo. Entonces, es eso. Por eso es que, digamos, esta clase es de ser promotor de convivencia. Y es una clase encaminada a las competencias ciudadanas que nos van a importar mucho en el examen. Entonces, va a ser para la vida, pero también va a ser para el examen, para las pruebas. Bueno, contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro del concepto de justicia y equidad. ¿Quién me dice qué significa eso? ¿Quién me ayuda? Alguien que me ayude. ¿Quién se imagina que es eso? Todo sobre lo que sea la economía. ¿Sí? ¿Tiene algo que ver? ¿Quién más? Lo que no le gusta hacer el papá. Lo que nos molesta a nosotros hacer, porque es, no sé. Aseo. No. Cuando llegan, todos los años llegan. El del carro, el de la moto, el de la casa, ¿sí? Los impuestos. Impuestos. Entonces, aquí, pero mira aquí cómo lo colocan tan, digamos, esto es un poema, esto es un poema. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones. El Estado sabe muy bien dónde invertir. Dentro del concepto de justicia y equidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso, justicia y equidad? Que sea justo que a usted le estén cobrando eso. Si yo no tengo cómo pagar 5 millones de pesos, digamos, en impuestos, no es justo que me los cobren, si yo no tengo cómo pagarlo. Ahora la equidad, mire la equidad. ¿Qué quiere decir la equidad? Otra vez. Darle un un poco más al que más a más lo alguien. necesite. Eso. Y también pedir un poquito más al que más tiene. Entonces, en equidad, al estrato 1 se le va a pedir una cuantía, al estrato 2 otra cuantía, al estrato 3 otra cuantía, a los empresarios de estrato 20, 50, sí, eso se le va a pedir otra cuantía. Eso es lo que quiere decir en equidad. Por eso ellos manejan regalías, ellos por lo que producen, ¿sí? Porque va en equidad. Entonces yo no podría cobrarle a una empresa, digamos, 50 millones de pesos y a un ciudadano de estrato 1 50 millones de pesos. Es en equidad. El que tiene más da más, el que tiene menos da menos. Pero todos aportan y mire lo que dice, aportan para los gastos, pero también para las inversiones. El país quiere invertir en lo que él disponga, en lo que él crea más conveniente, y ese dinero que le dimos nosotros lo va a invertir en eso como ellos dispongan.
ese dinero no es de nosotros, es del Estado y lo maneja el gobierno. Los gobernantes son los que disponen de ese dinero. ¿Cierto? Pero todo eso se hace con el fin de ¿qué? De garantizar el bien general. ¿Cierto? Eso es lo que quería encaminarlo. Ahora vamos a ponerlo en prueba, vamos a poner en prueba eso. Miren, ¿sí ven la caricatura? Sí. ¿Quién me ayuda a leer la caricatura? ¿Por qué los guerrilleros destruyeron nuestra escuela? Debe ser porque nunca fueron a una. Eso es una sátira directa, ¿no? Directa, profunda. Ahora, bueno, entonces vamos a responder la pregunta. Cámara, ayúdame a leer la preguntita, por favor. Una posible solución para que dicha problemática no continúe con las nuevas generaciones es A. Apreciar las virtudes de la paz porque en el futuro se tomen decisiones basadas en la legalidad. B. Educar con principios y valores para respetar la soberanía del Estado y sus deberes con el pueblo. C. Educar para la paz y convivencia, teniendo en cuenta una historia y sus enseñanzas. Y D. Sensibilizar a las nuevas generaciones para que éstas no cometan los mismos errores. ¿Cuál me podrías decir que no es? Vamos a regresar a la imagen. Espera, vamos a regresar a la imagen para que la mires bien. ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás de... Recoloco el lapicerito. ¿Qué es lo que hay detrás de los niños? La escuela destruida. La escuela. ¿Cierto? Entonces aquí. Hay una escuela destruida, ¿cierto? Y hay unos niños que querían ir a la escuela. ¿Cierto? Sí. Entonces dice, ¿por qué los guerrilleros destruyeron nuestra escuela? ¿Por qué ellos la destruyeron? Debe ser porque nunca fueron a una. Aquí está marcado. Que nunca fueron a una. ¿Qué está queriendo decir? Que a ellos no les importó, no le dieron gran importancia a eso, entonces pues Listo. lo Pero acabaron. sigue. Entonces, ellos nos están marcando ahí por un lado, digamos, no es tanto lo moral, sino en un concepto. Espera, voy a borrarlo acá. Entonces, una posible solución. Esa pregunta es literal, inferencial, argumentativa. 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 Argumentativa, me están pidiendo mi opinión es argumentativa. Entonces, yo no voy a poner lo que está tal cual ahí, digamos en la imagen así, porque no es literal, ¿cierto? Voy a armar una respuesta. ¿Listo? Entonces, aprecia las virtudes de la paz. Mire que acá hay una coma. ¿Listo? Vamos a, todo lo que hemos aprendido, vamos a aplicarlo aquí. Vamos a tratar de aplicar. Entonces, acá hay una coma, ¿cierto? Quiere decir que esto de aquí para acá, de aquí. Lo suma. Aquí estoy. Listo, Tamara, vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido. Vamos poco a poco, no importa. Tranquila. ¿Listo? Bueno, se supone que, bueno, como digamos, la coma le suma Eso. una I. Entonces estaríamos diciendo apreciar las virtudes de la paz y para que en el futuro se Listo. tomen decisiones basadas en la legalidad. Mire esta palabra, legalidad. Legalidad. ¿Cierto? Y aquí, virtudes de la paz. Nos habla de la destrucción de una iglesia, de una escuela, digo. Entonces, si queremos hablar algo que tenga que ver, digamos, con no hacerlo, con algo de paz, pero explícitamente no me está hablando de eso, me está hablando es del desconocimiento o de la mala voluntad de unos ciudadanos, ¿cierto? Entonces, virtudes como tal, ¿qué diríamos, Tamara? Que no, ¿cierto? Falso, no, porque no, en ningún momento nos están hablando. Y dice que unas decisiones basadas en legalidad, digamos, A menos. sí, no, pero no estamos hablando de legalidad, estamos hablando de como de un, digamos, de una No buena costumbre exactamente. ética, como ético, ¿sí? Bueno, listo, entonces esa no fue, ¿cierto? Educar con principios y valores.
No, en sí no me habla de eso, pero podría que fuera, ¿cierto? O sea, Para podría respetar ser, la pero qué, no. sí, para respetar la qué, La soberanía del Estado y sus deberes con el pueblo. ¿me está hablando de la soberanía del Estado o me está criticando es la guerrilla? ¿O me está hablando del Estado? No están criticando. ¡Ay! No sé. Están criticando. Está tronando. Ah, bueno. Listo. Entonces, y mira acá otra ahí. Y sus deberes con el pueblo. Pero es que no nos están hablando en realidad no está criticando el Estado, está criticando a la Profe, guerrilla. Señor, o sea, ahí se ve como más cercana a esa respuesta, es como que la de. bueno, pero es que vamos sacando las que no, para quedarnos con la que es. Entonces, A ver, esa qué casi, pena, qué pena, qué pena, qué pena. no, no, sí, sí, pero no, está bien, está bien. Entonces, digamos que esa vez no me sonó tampoco, ¿cierto, Tamara? Tampoco porque, o sea, sí necesitamos educar y Sí necesitamos entrar con los principios, valores, sí. pero en el momento no nos están hablando de eso. Y ni están hablando del Estado, están hablando de la guerrilla, están criticando a la guerrilla. Y los deberes que deben que tener con el pueblo, no estamos criticando al Estado, ¿cierto? Bueno, entonces, educar para la paz. Digamos que tendría que tener una semejanza con decir que ellos no fueron a la escuela. Entonces, digamos que es educar para la paz. Démosle ahí un voto de confianza. ¿Sí? Y la convivencia. Teniendo en cuenta la historia y sus enseñanzas. No. No, tampoco. Me suena un poquito, pero no. Vamos a ver la de sensibilizar a las nuevas generaciones para que éstas no cometan los mismos errores. Que también suena, pero no. ¿Por qué no? ¿Cuál escogeríamos? Dime. Yo me iría por la C. ¿Por qué descartaría la D? Porque es que dice que nos sensibilicemos con las nuevas generaciones, pero entonces para sensibilizarnos hay que educar, hay que llevar todo eso antes de, digo yo, ¿no? No sé. Muy bien lo que estás diciendo. Mira, hay una pieza fundamental también. Hay una pieza fundamental. Aquí me están hablando de sensibilizar muy bien. Las nuevas generaciones, muy bien. Para que no cometan los mismos errores. Pero nos están diciendo algo de educación. Pueden ser los mismos errores económicos, pueden ser los mismos errores políticos, pueden ser los mismos errores sociales. ¿Cierto? Ahora, educar sí va con la imagen, ¿cierto? Era una escuela. Para la paz, porque si estamos, digamos, si estamos adquiriendo el conocimiento de que las escuelas son importantes, de que hay que convivir, ¿sí? Sería importante la paz y la convivencia. ¿Listo? Teniendo en cuenta que la historia, acá viene una cosa muy importante, que es contexto de nosotros, pero como es argumentativo no sirve. ¿Qué es? Quien no conoce su historia, está tendido ¿a qué? A repetirla. A repetirla. Entonces, mire, historia y enseñanza. Entonces, si los guerrilleros, vamos a desglosarlo. Si los guerrilleros en su infancia hubieran conocido lo malo que es la guerra, lo malo que es destruir al pobre, no hubieran realizado de esa manera la destrucción de esa escuela. ¿Sí estamos que la hace o no estamos que la hace? Sí. ¿Quién dice otra cosa? Recordemos los que han visto la película. Recordemos que el argumento es el que nos da la razón, no la posición. O sea, no es porque yo esté... mi amor, es bellos. Esos son unos niños bellos. No es porque yo esté dirigiendo la clase que yo tengo razón, o no es, sino el argumento es el que da la razón. En la película lo decía. Decía, ¿y quién es nuestro enemigo? Dice, nuestro enemigo no existe. Solamente es un argumento contrario a mi verdad. ¿Cierto? Entonces, aquí, sea el que sea, puede refutar y puede contrariar todo, porque todos estamos aprendiendo.
Entonces, ¿quién no está de acuerdo con esa respuesta? Y vamos verificando. O todos dicen que las razones que yo di sí están bien. Bueno, yo respeto la decisión que tomaron ahí con la C, pero a las nuevas generaciones, los jóvenes de ahora, siempre hay que sensibilizarlos Sí. a que Sí. no sigan. Sí, y está muy bien, sino que, ¿qué fue lo que sucedió? Que por qué no la elegimos? Porque se me está yendo algo muy grande, muy amplio, muy amplio. O sea, sensibilizar, mira, puedo sensibilizar de cualquier tema, violencia sexual, puedo sensibilizar hurto, puedo sensibilizar, sí, muchas cosas. Dice las nuevas generaciones, muy bien sensibilizarlas. Dice, para que estas no cometan los mismos errores, pero no me está encaminando qué tipo de error. Lo que yo decía, si es un error social, ¿sí? Si un error político, si es un error. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no está tan, digamos, objetiva o tan ligada a la caricatura. ¿Por qué? Porque la caricatura está siendo muy, digamos, explícita en lo que está mostrando. Lo que marcábamos al principio. No, pero está muy bien que opine y muy bien que, digamos, que me contraríe. A mí me gusta eso. Está siendo muy explícita y muy enfática. ¿En qué? Mire, en esto. Mire, en esto. Mire, en esto. Está siendo muy enfática que lo importante para, digamos, que no sucedan esos hechos tan fuertes en violencia es que la persona tenga educación en las consecuencias que deja la violencia y así ¿sí? No repite esos hechos. Entonces, por ese motivo es que seleccionamos la otra. Pero las dos respuestas son verídicas, sirven. Las dos Sí, profe, respuestas. porque mira que, o sea, hay que prestarle mucha atención a todos esos detalles tan pequeños, porque, o sea, las dos respuestas, si uno las lee así sin detallar, pues están bien. Pero realmente, si miramos todo lo que acabo de señalar, lo de los libros, la escuela, la historia, o sea, todas esas pequeñas palabras y pues lo que nos muestran, está la gran diferencia, aunque no sea muy notoria. Sí, ahora Correcto, mire, correcto, es verdad. sí, mire esto, la lágrima, y mire esto, que son unos, digamos, una persona de pueblo y que están sufriendo, digamos, si la guerrilla fuera ido a una, digamos, una semejanza, ¿no? A una escuela, y fuera una escuela rural, le tuviera precio a esto, y no volvería a ser que los niños campesinos, que son los que supuestamente ellos defienden, volvieran a sufrir. ¿Sí? ¿Y por qué? Por no tener educación. Sí, claro. Ahí se muestra todo. Entonces, las dos respuestas son verdaderas. No lo voy a decir, o sea, que la D no es verdadera porque sí es verdadera y tiene mucha lógica la D y podría ser. Es más, si esto me lo calificaran a puntos, la C podría tener 5 puntos y la D 4 puntos, porque es verdadera, solo que no es la más efectiva. Hay muchas respuestas que son así. Tienen dos que son respuestas, pero una de ellas es más efectiva que la otra. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar. Esta es una frase que les traigo el día de hoy. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta siempre. Siempre alguien que sea ignorante va a tratar de agredirnos y de decir que lo que él dice es la completa verdad. ¿Sí? Pero tenemos que ser más sabios. Tenemos que verificar desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de él, desde el punto de vista mío, y manejar la situación. Les quería traerle esta reflexión hoy. Quiero que me digan cómo estuvo la clase. ¿Quién opina? ¿Qué Profe, duda la hay? verdad, súper bien. O sea, yo creo que cada vez mejora un poco más. O sea, yo en lo personal he entendido un poco más cada vez que ingreso a una clase. Claro está que yo no entré a las primeras, entonces entré como con un poco de dudas
todo lo que hablaban, todos los temas que estaban viendo en el momento. Pero ya después, o sea, y usted también sabe entender muy fácil. Listo. Y realmente han sido pocas a las que he ingresado, pero súper buenas. Muchas gracias, Tamara. La idea es esa, ir tratando de, digamos, engranar para ir poquito a poquito. Esto no es de afán, tenemos todavía tiempo y no es digamos, de un solo día tomar todos los temas, ¿sí? Poquito a poquito vamos comprendiendo cada cosa. Perfecto. Entonces, cada vez vamos poco a poco, digamos, solventando dudas. Esto, la clase de hoy es bastante teórica, era bastante de lectura, bastante, digamos, de ver la norma, pero se basa en poder darles a entender y que ustedes multipliquen eso, tanto en, digamos, en el actual como en el examen. En el examen van a aplicar todo esto. Entonces, ay, es que este señor está enmarcado en un deber, está enmarcado en un derecho fundamental. Entonces, esa es la idea. En la próxima clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con la ley 1801, la ley 2000 y la ley 2054. Les voy a explicar desde que se comienza un comportamiento hasta donde termina, digamos, toda la acción. ¿Sí? Y les voy a dar el sustento jurídico de por qué se realiza el procedimiento y cuándo se cesa un procedimiento. Porque hay que aprender también eso. No todas las veces voy a hacer comparendo, no todas las veces voy a llegar a últimas instancias. Hay situaciones en las que no merita. Y no, eso es omisión, no es omisión. La misma norma dice, es preventivo. Y dice en qué situaciones ya se debe dejar las circunstancias ahí. Lo que decíamos al principio, debemos ser, digamos, promotores, ¿sí? ¿No? Decíamos, promotores de convivencia, ¿sí? No pacificadores. Esa es la idea. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, amigos, por la clase de hoy. ¿Quién tiene dudas? ¿Quién tiene dudas? ¿Nadie? Bueno, entonces No, porque mañana, estuvo perfecto. listo. Muchísimas gracias. Mañana te vemos. Señorita. Muchas gracias, profe. Muy amable. Listo. Muchísimas gracias a usted por dedicar el tiempo de verlo y de aprender. No todas las personas hacen eso. No todas las personas. Les da pereza, les da incomodidad, no creen, ¿sí? No todas las personas hacen eso. Muchísimas gracias por dedicarse de tiempo para ustedes. Bueno, hasta mañana. Gracias a usted, profe. A usted, Profe, muchas gracias, profe. Muchas gracias. Listo. Hasta luego, que le vaya muy bien. Hasta Bendiciones. luego, chao. Listo, Hasta profe. luego. Dios le bendiga. Gracias. Amén, amén. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego.